En el portal Automation han preguntado a un montón de desarrolladores qué es lo que esperan de una Nintendo Switch 2 teniendo en cuenta su experiencia de desarrollo con Nintendo Switch 1. Y te voy a decir una cosa, lo que vas a leer ahora o lo que vas a ver ahora en este vídeo te va a sorprender bastante por una sencilla razón, porque a lo mejor lo que tú esperabas que fuera el mayor problema a la hora de traer juegos a Nintendo Switch de la generación anterior, es decir, de la época de PlayStation 4 e incluso de la actual, de PlayStation 5, Xbox Series, etcétera, a lo mejor no es lo que te estás esperando, aunque eso tiene muchísimos matices y supongo que te va a sorprender bastante cómo se va a plantear dentro de la siguiente generación de Nintendo Switch con la segunda versión, ¿no? Así que nada, vamos a pasar a echarle un vistazo a la noticia porque creo que es bastante interesante. El caso es que desde este medio han estado preguntando a un montón de desarrolladores cuál era, bueno, lo que esperaban de una Nintendo Switch 2 y cuáles eran sobre todo, y aquí viene la gracia, las principales limitaciones que tenían con la primera, ¿no? Y sobre todo han concretado que una de las principales ha sido la CPU y la RAM. ¿Y por qué te digo que te ibas a sorprender? Porque claro, lo típico que todo el mundo achaca a la propia Nintendo Switch, lo cual también hay que reconocerlo, pero al parecer, según los propios desarrolladores, la principal traba que tenían a la hora de crear juegos para esta máquina ha sido principalmente en la CPU. ¿Por qué? Porque había muchos elementos, y ahora vamos a pasar a leerlo, que te bloqueaban concretamente, porque la parte de la gráfica puede salvarse de una u otra forma, ahora lo vamos a ver, pero la parte de la RAM, de la CPU y de la RAM concretamente, era más complicado de saltársela, ¿no? Incluso a costa del apartado gráfico, a costa de muchos elementos. Era muy complicado. Mientras que la parte de la gráfica, pues sí se podía rebajar de una u otra forma. Bien, vamos a pasar a echarle un vistazo y sobre todo nos vamos a ir a la entrevista, ¿no? Porque creo a la parte más interesante de esta entrevista, ¿no? La primera es la parte en la que hablan alrededor de por qué la Nintendo Switch 2 con Nintendo Switch 1 con la CPU tenían un problema bastante serio, ¿no? Este es el segmento, vamos a leerlo. Uno de los comentarios más frecuentes, le han dicho a este medio, de los desarrolladores sobre la CPU del Switch original fue que el procesamiento principal ocuparía toda su capacidad, lo que significa que el manejo de la carga lo que dificulta el manejo de la carga de fondo. Es decir, cuando en una CPU de un dispositivo está, ahora mismo tú estás viendo por ejemplo una escena, estás viendo por ejemplo, estás jugando en una sección, lo que tiene que estar haciendo también es empezar a cargar lo que tenemos de fondo, lo que vamos a ver después, ¿no? Lo que se va a ver a continuación. Según los propios desarrolladores, con Nintendo Switch 1 esto era casi imposible, que como mucho podías llegar a cargar lo que tenías ahora mismo, pero no podías cargar lo siguiente, lo cual dificultaba muchísimo, pues imagínate, juegos de mundo abierto o juegos que tenían que tener mucha carga, ¿no? Preparada para poder ir cargando lo que sea, pues era casi imposible. Y era uno de los elementos que más se le ha criticado a la propia Nintendo Switch 1. Para que veáis un poco por dónde va la cosa, pero lo que todos nos imaginábamos que sería como la parte más débil del propio Nintendo Switch 2 era la parte de la Nintendo Switch 1, perdón, era la parte de la GPU, pero aquí si nos leemos toda la entrevista vais a ver que en realidad no era una parte, o sea, obviamente se quejaban, obviamente estaría mejor haber tenido más gráfica, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pero al final todo se ha resumido en lo mismo, o sea, vale, esta es la gráfica que tengo, pues al final el objetivo de resolución, que es lo que están comentando, pues tendrá que ser menor, ¿vale? Por ejemplo, aquí comentan que en la época de PlayStation 4 y de Xbox One, el objetivo de la resolución objetivo era 1080, por lo tanto, bueno, sé más o menos hasta qué resolución tengo que tener. En la época de PlayStation 5 y de Xbox Series pues el objetivo es 2K o 4K, por lo tanto, bueno, ese es el objetivo de resolución. Claro, ¿cuál es el objetivo de resolución dentro de Nintendo Switch? Pues el objetivo dentro de Nintendo Switch, teniendo en cuenta la GPU, o sea, la gráfica que tenía, pues era, pues lo que era 720p en modo dock, ni 1080, y en modo portátil en 540p. Esto puede parecer algo realmente negativo para la mayoría de todos vosotros, podría incluso ser algo bastante malo, pero quiero recordar una cosa. Yo en los últimos años, ¿vale? He estado jugando exclusivamente casi dentro de estos dispositivos, tanto Steam Deck como Asus ROG Ally, etcétera, ¿no? MSI Cloud, en fin, he tenido varios dispositivos entre las manos de este tipo, ¿no? Y al final, jugando a este tipo de juegos, donde yo puedo retocar la resolución que tengo, etcétera, de manera consciente, puedo ir ajustando como a mí me dé la gana, me he dado cuenta de una cosa, que al final
con los rescalados modernos y tal, en este tipo de dispositivos, jugar con rescalados bastante extremos. Es más, yo no sé si habéis visto cómo se ve a Bowed en ultra rendimiento con FSR3 dentro de este dispositivo, pero entendiendo que no es que sea la cosa más loca del mundo, y te estoy hablando de un lanzamiento de ayer, pues la verdad es que se ve bastante bien, ¿no? Tiene otro tipo de problema, que no va de esto el vídeo, pero en lo que viene a ser eso, se ve bastante bien y la verdad es que da bastante el tipo, ¿no? Por lo que, bueno, teniendo en cuenta las limitaciones de la gráfica, pues los desarrolladores de Nintendo Switch pues podían ir lidiando con ello, con resoluciones menores, y podían intentar sacar la señal de vídeo de una mejor forma, con sistemas de rescalado que creo que sí que se utilizaban algunos dentro de Nintendo Switch 1, pero que en Nintendo Switch 2 sabemos que sobre todo van a ser muchísimo más interesantes porque van a tener las tecnologías de rescalado de Nvidia, que son algunas de las mejores que hay ahora mismo en el mercado. Por lo tanto, hombre, yo en este punto estaría guay. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo personalmente creo que el objetivo de resolución para la próxima Nintendo Switch 2 no os vayáis a venir muy arriba, va a ser 1080. El objetivo de resolución, creo que en mi opinión va a ser 1080 en modo dock, y da gracias, y rescalaremos para el 2K y el 4K, y creo que se va a ver bastante bien. Y después el objetivo de resolución en portátil creo que se va a mantener en 540p, con rescalados hacia adelante. Y te digo una cosa, es que se va a ver espectacular en pantallas de 7 y 8 pulgadas. Por lo tanto, no estaría especialmente negativo en ese punto. Sobre todo porque mi experiencia ha sido con este tipo de dispositivos. Es que en pantallas de 7 pulgadas este tipo de cosas no se notan tanto. Obviamente, un rescalado, por ejemplo, muy agresivo en ultra rendimiento, en FSR3, en una Steam Deck se nota. Pero, por ejemplo, un rescalado en calidad, un rescalado en balance, en balanceado y tal, no es algo que te vaya a cambiar la vida. O sea, es más, incluso aunque sea por ahorro de batería, te interesa ponerlo, ¿no? Por lo que te digo, si conseguimos que el objetivo a partir de ahora en Nintendo Switch 2 sea 1080p en ¿cómo se llama? En modo dock, y después te lo rescalen a 2K y 4K, perfecto. Y en modo portátil que siga a 540p, y que eso se consiga a rescalar a 1080 en la pantalla que tengamos. Si es más para arriba, pues magnífico, ¿no? Pero yo no soñaría con algo por el estilo, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que esto no era lo que estaba dificultando, al parecer, el desarrollo de los videojuegos dentro de Nintendo Switch, sino que era más bien la parte de la CPU. Bueno, entiendo que todo será una suma, ¿no? También hablan, por ejemplo, que la parte de la memoria RAM, que está muy ligada a la parte de la gráfica, pues Nintendo quería poner inicialmente 3 GB de memoria RAM, que era lo que venía en la Nvidia Shield, en lo que se basa la Nintendo Switch. Pero, por ejemplo, hablando con diferentes desarrolladores, aquí destacan a diferentes desarrolladores de Capcom, le dijeron, por favor, méteme 1 GB más, que si no esto va a ser muy complicado, ¿no? ¿Y por qué digo que esto está muy ligado a la parte de la GPU? Porque al final, en este tipo de dispositivos, cuando todo el sistema está dentro de un chip, es decir, la gráfica y la CPU está dentro de un mismo chip, pues lo que ocurre es que la RAM tiene una doble función. La doble función sería que una parte sería la RAM per se del dispositivo, como si fuera un ordenador normal y corriente, pero otra parte de la RAM se utiliza para la memoria de vídeo. Por lo tanto, a lo mejor se estaría utilizando 3 GB para la memoria RAM per se y 1 se estaría utilizando para la memoria de vídeo, ¿no? Creo que se me entiende, ¿no? Más o menos, o sea, es una memoria RAM que tiene que estar siendo compartida entre la gráfica y el propio uso normal de la memoria RAM. Por lo tanto, bueno, si te digo, si la próxima Nintendo Switch parece que todo apunta que va a tener 12 GB de memoria RAM, bueno, ¿me parece corto? No lo sé, a priori sí, ¿no? Comparado con una Steam Deck que tiene 16, o una Asus ROG Ally X que tiene 24, o una MSI Cloud 8i Plus que tiene 32, pues hombre, 12 se me antoja corto. Pero bueno, si todo esto viene acompañado de una ultra optimización y de una serie de elementos muy específicos, también dicen que va a ser muy rápida, pues a lo mejor no es algo especialmente negativo, ¿no? Después, al final de todo esto, hablan también de la memoria, de las memorias, ¿no? De almacenamiento, que tampoco es que sea una cosa, pero aquí sobre todo lo que no, ¿cómo se llama? Lo que dejan claro es que lo que se espera por parte de los desarrolladores, sobre todo para que sean apoyados por todo tipo de third party y tal, es mejorar las especificaciones generales del hardware, que es lo que están diciendo aquí, y que todo vaya a mayor, y que todo sea mejor. Y yo me quedo con una cosa más concreta: si los principales elementos que han limitado la aparición de juegos third party dentro de Nintendo Switch ha sido la parte de la CPU y la parte de la RAM, pero la parte de la memoria RAM en tanto en cuanto para utilizarla de memoria de vídeo,
Yo te digo que Nintendo Switch 2, con que sea más o menos lo que se ha filtrado, que parece que más o menos es aspirar a lo que va a tener esto, me vuelve a dejar tranquilo que Nintendo Switch 2 va a ser perfecta para jugar a cualquier título AAA de nueva hornada de third party. Así te lo digo de claro, porque la potencia, y esto no es mío, esto es una frase que se la he copiado a Enroque de Eurogamer, pero me gusta mucho, la potencia no es simplemente para más brilli, la potencia no es solamente para que tengamos charcos perfectamente, ¿cómo se llama? Que reflejen perfectamente el mundo. No, la potencia no vale para eso específicamente, la potencia sirve para que haya más juegos dentro de los dispositivos. Y si Nintendo Switch 2 se pone como mínimo a la par, o no a la par, pero sí que pueda ser fácil portar los juegos que salen para Xbox y PlayStation, y que también de una forma relativamente sencilla sea factible poder adaptar esos juegos también para la potencia de la propia Nintendo Switch 2, ya con eso es más que suficiente, y por lo tanto creo que Nintendo se ha esforzado en hacer ese equilibrio tan específico, que es hacer un producto muy barato. Recordad que Steam Deck cuesta 420 pavos. O sea, me parece un producto realmente barato. En su momento se le criticó. Ahora mismo todos pensamos que con que tenga más o menos la potencia de Steam Deck y cueste el mismo precio que Steam Deck ya va a ser una locura. La gente también debería de revisarse cuáles son sus prioridades. Pero bueno, eso es otra historia. Pero, por ejemplo, una Asus ROG Ally X cuesta 900 pavos. Entendedme, hay que hacer equilibrio, hay que hacer ciertas concesiones. Y yo entiendo de una u otra forma que la propia Nintendo pues tenga que ajustar al máximo todo esto para que después el precio del dispositivo no se le vaya de madre. Así que bueno, teniendo en cuenta todo esto, yo estoy bastante contento en este punto y espero un buen rendimiento por parte de la propia Nintendo Switch 2 para poder jugar a cualquier juego. Y creo que aquí, en esta entrevista, ha dejado, bueno, en esta macro entrevista, ¿no? Estas son las conclusiones de todas esas entrevistas a multitud de desarrolladores, pues ha quedado bastante claro. Espero que te haya gustado el vídeo, dime en comentarios qué piensas al respecto y nos vemos en otro. Chao.